febrero del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, y tendré el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta de Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchan ustedes un resumen de las informaciones más destacadas de Venezuela y el mundo. Yo comento solo algunas porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. La madre del niño asesinado en Trinidad y Tobago presenta complicaciones de salud. Esto lo advirtió Orlando Moreno, coordinador de defensores activos del Foro Penal. Él responsabilizó al gobierno trinitario de lo que le pueda ocurrir a la mujer, la única testigo presencial de lo sucedido con la Guardia Costera, tomando en consideración, nos decía el propio Orlando Moreno, que han decidido deportar a todas las personas que estaban en esa embarcación, y me parece que la única que quedó en Trinidad, bueno, fue la madre del pequeñito asesinado. Orlando Moreno, coordinador de defensores activos del Foro Penal, indicó que la mujer se encuentra bajo custodia policial, pues ella sería la única testigo presencial de lo ocurrido por parte de la Guardia Costera contra la embarcación con migrantes venezolanos. Además, señaló que sus familiares están preocupados por su integridad física y exigen verificar su situación, como es natural, producto de la tragedia, el éxodo, la salida masiva de venezolanos, más de 6 millones de ciudadanos que han salido, que han abandonado nuestro país huyendo. Sobre lo que está ocurriendo internamente en Venezuela, el fin de semana se celebró una protesta, bueno, algunas protestas con motivo del Día de la Juventud, una de ellas protagonizada por Juan Guaidó, el presidente interino, presidente de la Asamblea Nacional en 2015. Le aseguró que habrá nuevas movilizaciones para exigir elecciones libres y justas en Venezuela. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, el programa político, la renovación de los liderazgos. El diario El Tiempo de Bogotá, por ejemplo, publica un trabajo especial que titula Maduro busca limpiar su impopular imagen con miras al 2024. Y a eso atribuyen la denominada Operación Mano de Hierro. Según este periódico colombiano, se quiere mostrar cómo desde el régimen se persigue la corrupción. También hablaremos al respecto con nuestro invitado. Y una nota internacional para poner el ojo en lo que está ocurriendo en Ucrania, y es que, bueno, la tensión sigue en aumento. El canciller alemán, el Scholz, viajó a Kiev y viajará a Moscú en un nuevo intento de rebajar la tensión en la crisis de Ucrania. Él dijo, estamos viendo una amenaza muy, muy grave para la paz en Europa. Las bolsas europeas caen con fuerza por la tensión en ese país. Nos acompaña Perkins Rocha. Le agradezco profundamente recibir esta comunicación tempranito en la mañana. Él es abogado, profesor universitario, forma parte de 20 Venezuela. Doctor, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. ¿Me oyes bien? Perfectamente. Yo le pediría un comentario inicial acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con el panorama político, los escenarios que tenemos por delante, la renovación de la disidencia, a la luz de lo que vimos este fin de semana. Esta actividad, estas protestas, una de ellas protagonizada por Juan Guaidó, bueno, llamando a una movilización de la gente para exigir elecciones libres y justas en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, que evidentemente después de haber intentado todos los instrumentos posibles que se puede intentar en un sistema democrático para alcanzar el poder, la oposición no se percata, o la dirigencia opositora no se percata que estamos en unas circunstancias distintas donde no existe un sistema de libertades, en consecuencia no podemos hablar de democracia, tendríamos que hablar de otro hecho político que es el que de alguna forma nos regula desde el poder, un poder que fue usurpado y que permanece consolidándose en esa usurpación y que aparenta formas legales cuando en realidad esconde prácticas contrarias no solamente a la ley, sino a la constitucionalidad, pues amerita que una nueva dirigencia reinterprete lo que está enfrentando y plantee una nueva estrategia, en definitiva,
con los ciudadanos para enfrentar esta situación que nos aqueja a todos. Empiezan a oírse planteamientos, digamos, aislados sobre primarias, sobre una nueva elecciones internas. Y bueno, 20 Venezuela ha hecho un planteamiento en noviembre a toda la comunidad nacional e internacional, porque el planteamiento debe abarcar importante a los casi ya 7 millones de venezolanos que están en el exterior. Ese planteamiento no es otra cosa que la confección de un instrumento político que permita la renovación de la dirigencia opositora. Es fundamental que la dirigencia opositora vuelva a recobrar la legitimidad perdida, legitimidad que ganó por el origen. No cabe ninguna duda que lo ocurrió en el 2018-19, cuando se presenta un nuevo periodo constitucional sin un presidente válidamente electo, y Maduro insiste, en este caso protegido por el Tribunal Supremo de Justicia, a la cabeza de Michael Moreno, mantenerse en el poder. Pues es evidente que frente a esa circunstancia no había otra sino llenar el vacío constitucional aplicando las normas que prevén el auxilio del Parlamento frente a esa situación inédita. Y eso fue lo que ocurrió, y ese gobierno interino nace con toda la legitimidad, producto de ese acuerdo nacional de todos los factores políticos, avalado por los ciudadanos de una manera decidida en la calle. Bueno, ese gobierno interino ha venido marcando una pauta zigzagueante, una pauta, digamos, a veces hasta contradictoria, cuando permitió que en el propio seno del Parlamento volvieran las fuerzas del chavismo a ocupar los curules que habían abandonado y que constitucionalmente ese abandono significaba la renuncia. Y sin embargo, se les admitió que reingresaran al Parlamento, y empezó de alguna forma a coquetear en la idea de la posibilidad de llegar a un entendimiento para unas elecciones. Digo que es un rumbo zigzagueante porque por un lado mandaba señales en ese sentido, pero por otro lado vimos a Guaidó en varias oportunidades, concretamente en una, llamar a la comunidad internacional y pedir un auxilio basado en los instrumentos, digamos, internacionales suscritos por Venezuela, para que se aplicara la responsabilidad que tiene la comunidad internacional de asistir a la población venezolana cuando ha sido abandonada. Esta contradicciones, por un lado, llamar al auxilio internacional de la fuerza internacional para acompañarlo y recomponer la República, y por otro lado, pretender de alguna forma, en no pocas oportunidades, buscar acuerdos políticos para elecciones, ha marcado, digamos, un contraste que genera ilegitimidad, que genera descreimiento, que genera poca credibilidad, no solo en él, sino particularmente en el resto de todos los representantes que lo acompañaron desde el Parlamento. En consecuencia, pareciera que surge imprescindible, urgente y necesario recomponer la dirigencia opositora para que establezca una ruta definitiva hacia la liberación que pueda representar el anhelo de los ciudadanos en este momento. El anhelo de los venezolanos no es que haya una tercera década de sometimiento con el régimen un poquito más suave, un poquito con un poquito más de comodidad en los espacios públicos, con algo de movilidad económica para algunos sectores privilegiados y alguna expectativa, digamos, de participación para las clases más desposeídas. No, el anhelo de los venezolanos es cambiar definitivamente el sistema que tiene más de 22 años ya sometiéndonos en esta situación. Y eso es el instrumento Rocha, que nosotros hemos planteado, un instrumento de renovación de la dirigencia. Con relación a este tema, nos llamó la atención el tema de la renovación de la dirigencia, por eso nos interesaba tanto su opinión, porque, digamos, formó parte del discurso que escuchamos este fin de semana en una de las movilizaciones, insisto, liderada por presidente interino Juan Guaidó. Él decía: hay que fortalecer la unidad, hay que renovar el liderazgo, hay que incorporar todos los sectores, hay que legitimar por la base. Y nos parecía algo muy similar, usted nos corregirá si me equivoco, si nos equivocamos, perdón,
a lo que ustedes están planteando. Yo le pediría un comentario sobre este tema. Sí, lo que está planteado es hacer consultas paralelas de los distintos sectores de la alternativa democrática o una renovación de todos los factores que entendemos quieren un cambio en nuestro país. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Nuestra propuesta no es una consulta, digamos, aisladas a determinados sectores sociales, no. Nuestra propuesta es simplemente apelar a la voluntad del ciudadano, al único receptáculo de soberanía que queda en el país, que es el venezolano, donde descansa la soberanía de todo el entarimado político del país. En definitiva, es o a una elección o a una primaria o a una consulta general para escoger los nuevos actores políticos que nos representarán. No consultas parciales y aisladas, no volver otra vez a aquello de que otros decidan por nosotros. Un cónclave que va a estimar qué líderes van a ir a negociar. ¿Cómo es posible que tengamos en este momento un parte de la dirigencia opositora pretendiendo llegar en México a acuerdos en áreas tan delicadas como, por ejemplo, la justicia, en áreas tan delicadas como significa, por ejemplo, el restarle importancia a las sanciones internacionales que se le ha impuesto al régimen y que estén dispuestos a negociar, porque lo han dicho expresamente? Quizás una de las virtudes que tiene ese grupo es que no ha mentido, no ha dicho, no ha ocultado la verdad. Están negociando de alguna forma la estabilidad del régimen para poder encontrar una salida. Bueno, esa corta visión, esa errada visión del hecho político amerita una sustitución de la dirigencia. Alguien o un grupo de venezolanos que desde la cúpula de la oposición pueda, por legitimidad, por poder que le ha dado el ciudadano, decidir, bueno, cuál es la estrategia en definitiva que se va a emplear contra el régimen, porque todas han fracasado. Entonces, el problema no es de la instrumentación, el problema no es del instrumento político, el problema es de la conciencia política que detrás de ello ha utilizado erróneamente esos instrumentos. Eso parte por comprender la naturaleza de lo que tenemos enfrente. Un régimen que ahora se está vistiendo con un barniz de legitimidad, un barniz de democracia, mejor dicho, para frenar lo que internacionalmente no se ha detenido. Porque por más de que ellos han pretendido hacer elecciones, internacionalmente no han podido detener el juicio penal que contra ellos hay en la Corte Penal Internacional y las sanciones económicas impuestas por lavado de activos provenientes del delito en las oficinas públicas de Estados Unidos y de otros países que han tomado esos bienes para resguardarlos mientras hay una definición política en Venezuela sobre quién representa el destino de la República. Entonces, frente a eso, no podemos hacer, la sociedad no tiene tiempo para permitirse un compás de consultas. Es necesario apelar al ciudadano, no tener miedo, apelar al ciudadano y pedirle al ciudadano que concrete la escogencia de esa nueva dirigencia. Es por eso que hemos considerado que no solamente es un mecanismo constitucional, porque en un momento en que está desarticulada toda la República, en que no podemos hablar de un Estado democrático, apelar a lo único que existe sobre el territorio venezolano, que es una población que todavía mayoritariamente, decentemente y con visión democrática quiere cambiar, es absolutamente un instrumento constitucional. Es un instrumento absolutamente legítimo, porque es buscar nuevamente conectarnos con el ciudadano, que el ciudadano entienda que él puede incidir en el destino de la recuperación de la República. Sus resultados son concretos. Es congruente con la ruta que marcamos del 233, cuando se dio el vacío de poder, cuando pedimos que el Parlamento ocupara transitoriamente la presidencia. Ese apoyo internacional fue dado no a una persona, fue dado a la institución del Parlamento que representaba en ese momento para todo el mundo la única institucionalidad. Y a eso estamos apelando, a la renovación de esa dirigencia, a la renovación de ese vínculo con el ciudadano para hacerlo nuevamente legítimo.
Doctor Rocha, tengo que hacer una pausa para publicidad. Al regreso quisiera concretar si esta consulta tiene fecha, tiene, digamos, han establecido unas reglas y reiterar la inquietud si, digamos, lo que está planteado es sacar adelante una iniciativa paralela a lo que escuchamos este fin de semana con motivo del Día de la Juventud. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de los escenarios políticos para nuestro país. Nos acompaña el doctor Perkins Rocha, abogado, profesor universitario, que forma parte de 20 Venezuela. Yo le dejaba algunas inquietudes, doctor, sobre la consulta digamos, entiendo elecciones de base o, digamos, la propuesta que están haciendo ustedes para que la ciudadanía se exprese. Si tiene fecha, en primer lugar, le preguntaría si han establecido las reglas, si se trata de un proceso paralelo a lo que está impulsando parte de la alternativa democrática, tal como lo dijo el propio Juan Guaidó, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, quisiera preguntarle, doctor, acerca justamente de los tiempos, porque para algunos ciudadanos, hago énfasis en ello, da la impresión que no es posible esperar hasta 2024 o 2025 o cuando el régimen quiera celebrar elecciones en nuestro país. Y pienso, por ejemplo, en la familia de este pequeñito que salió de Venezuela huyendo de la crisis. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, tienes razón. Uno, es imprescindible y urgente hacerlo cuanto antes. Venezuela no puede seguir esperando decisiones en élites alejadas del ciudadano, donde se va a negociar con el régimen el levantamiento no de sanciones o de juicios, ¿no? Como fuimos los primeros en hacer la propuesta
y es una propuesta que no contradice otras que han sido planteadas posteriormente, sentimos responsabilidad ante los ciudadanos de hacer un esquema, de hacer un plan, de alguna forma, en primer lugar, que sustantivamente responda a las preguntas, y en segundo lugar, quizás tan importante como lo primero, las primeras son las preguntas del por qué, del qué se trata, y la segunda, quizás más importante o igual de importante que el primero, cómo operativamente esta propuesta puede materializarse. Tú, cuando empezaste a mencionarla, dubitativamente no sabías si llamarla consulta o elecciones. Bueno, es que el genérico consulta puede utilizarse, María Alejandra, que luego la consulta devenga en un tema eleccionario ciudadano, elecciones ciudadanas, o en referéndum. Bueno, eso es otro problema. Aquí se trata es de conectarnos con el ciudadano, que sea la manifestación pública, secreta, universal y directa del ciudadano quien escoja, sin el CNE y sin ninguna participación del oficialismo. Eso ya lo hicimos en el pasado, ya estamos duchos en esta materia. Y recuerdo que el 16 de julio del año, se me escapa ahorita, creo que 2018, corrígeme tú, cuando hubo el referéndum popular del 16 de julio, si algo no hubo, o mejor dicho, si algo era en el aire, era tangible, era la confianza del ciudadano, de los votos que se habían sacado. Nadie dudó de la transparencia. En ese momento, guiado por las universidades y parte importante de la sociedad civil, de la transparencia y del resultado que hubo en esa gesta ciudadana tan importante. Y la organizamos nosotros, los venezolanos, y creemos que podemos hacer lo mismo en este momento, internamente y afuera, con respecto a esos 6 millones de venezolanos que tienen legítima, derecho a manifestarse también. Podemos hacer esto y estamos preparados para hacerlo. Entonces vamos rápidamente para despejar dudas. ¿De qué se trata? ¿Cuál es su naturaleza? Es la confección de un instrumento político de participación ciudadana. ¿Para qué? Para que el ciudadano se manifieste. ¿Cómo se va a manifestar? Se va a manifestar individualmente, de manera universal, secreta y directa. ¿Para qué? Para escoger una nueva dirigencia. ¿Por qué debe escoger una nueva dirigencia? Porque la actual dirigencia, por no haber hecho lo que ha debido hacer, por no saberlo hacer, por haberlo traicionado y en algunos casos menores pero importantes, haber claudicado y haberse postrado al régimen, bueno, traicionó el mandato popular en virtud del cual se le dio al Parlamento la posibilidad de representarnos. Vamos entonces a lo más importante, al cómo. Bueno, desde 20 Venezuela hemos fraccionado esto por etapas y hemos hablado de 8 etapas. La fecha la pondrán las fuerzas de la oposición que en una alianza, ojo, alianza, no unidad, este mito de la unidad, de que todos tenemos que estar, de que los rojos y los azules todos son importantes, no. Aquí tienen que estar los que aspiracionalmente quieran, pero que éticamente estén dispuestos a avanzar en una ruta. Y cuando hablo de ética, no me estoy refiriendo a lo moral, a lo bueno y lo malo. Me estoy refiriendo en este momento a un aspecto, uno de los tantos aspectos es la ética, coherencia. Coherencia entre lo que he dicho y lo que me propongo y me comprometo a hacer. Porque el que haya hecho algo distinto a lo que se proponga hacer, nadie le creerá. Y no es ético, no hay congruencia en ese planteamiento. No pueden participar en esto los que han traicionado la ruta, los que la han abandonado y los que en definitiva han demostrado que han claudicado con el régimen. Por último, ¿cuáles son las 8 etapas? 8 etapas que nosotros hemos propuesto, públicamente, como un papel de trabajo a todos los factores de la unidad que estén contestes con esta idea. Primero, la constitución de grupos promotores dentro del país y fuera del país, con aliados fuertes que existen de la sociedad civil que están dispuestos a dar su cara fuera del país y dentro del país para llevarlos a cabo. 2, una preverificación del registro electoral. Fíjate, un registro electoral que está absolutamente, discúlpame la palabra, podrido. Es decir, un registro electoral donde hay números falsos, donde hay personas fallecidas que aparecen votando,
donde hay personas que acaban de cumplir la mayoría de edad y que aparecen inscritos cuando no sean inscritos. Un registro electoral que hay que depurar, pero con solo depurar, óyeme bien, solo depurar un mínimo de 3 millones de inscritos en el registro electoral sería suficiente para montar este aparataje. Luego, una discusión de un acta convenio, la tercera etapa. Los participantes de esta convocatoria deberían reunirse y fijar en un acta las reglas del juego. ¿Cuándo arranca la elección ciudadana? ¿Cuánto tiempo va a tardar? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Quiénes son los miembros de la sociedad civil que van a fungir de rectores? 4, el acuerdo garante entre entes nacionales y entes internacionales para asegurar los fondos, porque esto cuesta dinero, para asegurar los fondos tal como se recogieron el 16 de julio, pues bueno, buscar los fondos para movilizar esta consulta. Una adecuación de los verificados con el registro electoral existente. 7, un sistema manual de votación, con publicación inmediata de todos los votos y montándonos en las páginas web que se deben crear para que el ciudadano tenga forma de verificar voto a voto cuánto va creciendo la propuesta. Y por último, establecer la base de la plataforma, los días en que esto se realizará y los garantes que en definitiva lo van a llevar a cabo. Lo que quiero decirte, María Alejandra, y con esto termino, es que hemos diseccionado todo el proceso y estamos, digamos, preparados para ponerlos en práctica. Si lo quieren llamar primaria, llámenlo primaria. Si lo quieren llamar elecciones populares, llámenlo elecciones populares. Nosotros lo llamamos simplemente elecciones ciudadanas, consultas ciudadanas para escoger la nueva dirigencia. Ahora, doctor Rocha, me surge una inquietud. ¿Esto es con miras a un eventual proceso presidencial o no tiene nada que ver? Esto es con miras de que se decida qué vamos a hacer políticamente en Venezuela, con cara a los anhelos ciudadanos. Nosotros, los promotores o parte de la sociedad promotora, creemos que no podemos llegar al 2024, que es una grosería con el ciudadano pretenderle resolver los problemas con el CNE en el 2024. Nosotros creemos que las soluciones tienen que darse ya, que hay que empezar, cualquier decisión que se tome debe hacerse desde este momento. Y creemos que cuando se asumió el gobierno interino, se hubiera asumido con una visión de fuerza ciudadana, de fuerza institucional internacional, de alianza activa para frenar el régimen y desalojarlo, otros fueran los resultados en este momento. No se hizo la tarea, no se llamó a las Naciones Unidas, no se aprovechó la oportunidad que desde la OEA nos dieron. Se creó el TIAR y se abandonó. Es decir, no se jugó a acercar al régimen, a crearle incentivos para que se fuera de una manera determinante, sino que más bien se buscó maneras de llegar pasivamente a acuerdos con el régimen, evitando la violencia, como si hacer fuerza fuera inevitablemente hacer violencia. Fuerza es firmeza, no necesariamente violencia. Creemos que se abandonaron los espacios y los pocos espacios que se utilizaron ineficientemente, muy mal se utilizaron, y en consecuencia esta nueva dirigencia debe establecer la forma y manera en que va a enfrentar el monstruo que tiene enfrente, que su única naturaleza es delictiva, no es política, tiene formas políticas, pero su naturaleza es absolutamente delictiva. En consecuencia, para enfrentarlo políticamente hay que entender esa naturaleza delictiva. Si no lo asumes de esa manera, todos los instrumentos que utilicen serán errados, porque no serán utilizados ni en el momento oportuno, ni idóneamente para la ocasión en que se trate. Se trata de eso, ya definir quién nos va a dirigir y que nos presente a los ciudadanos la estrategia, no para esperar el 2024, sino para empezar a trabajar ya ciudadanamente. Finalmente, doctor, no quiero dejar por fuera el tema del Tribunal Supremo de Justicia. Usted mencionaba algo, pero uno de los delegados de México, de la plataforma unitaria en México, Freddy Guevara, decía hace algunos días
que era un peligro avalar el proceso fraudulento de selección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro. Yo le pediría un comentario al respecto. Algunos han interpretado que esta iniciativa, esta reforma, intenta lavarle la cara de alguna manera al régimen venezolano, quizás en el marco de la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Lo escuchamos. Bueno, estoy de acuerdo con el planteamiento de que, primero, es muy delicado lo que se está haciendo con el tratamiento de la justicia. Pretender llevar la justicia a la mesa de negociación es no comprender lo que significa recuperar la justicia en Venezuela. En Venezuela, hoy por hoy, no existe justicia, no existe Estado de Derecho, pero el problema va más allá de eso. El problema es que no hay un sistema de justicia que garantice los derechos de los ciudadanos, ni los derechos subjetivos ni los derechos políticos. En consecuencia, es claro para cualquier persona entender que frente a las amenazas internacionales, al juicio en la Corte Penal Internacional y a las sanciones que desde Estados Unidos y otros países le han impuesto a los activos de Venezuela, el régimen, para sobrevivirle a esta nueva década de sometimiento, necesita lavarse la cara y crear una especie de normalización. Y en ese esquema de normalización nace la reforma del Tribunal Supremo de Justicia, reduciendo sus magistrados, haciéndolo, digamos, para ellos, en lo económico, mucho más práctico llevarlo, y dando pequeñas cuotas de su integración a sectores que ellos han precalificado como de oposición, cuando no lo son en el fondo. Ese no es el tratamiento que se le debe dar a la justicia. La justicia no se puede manejar por cuotas. La justicia es integral. Los criterios de participación que puedan haber dentro de un órgano colegiado, como puede ser el Tribunal Supremo de Justicia, son distintos a los criterios de participación diversa que pueda haber en un órgano legislativo, en un órgano ejecutivo. En un órgano ejecutivo, en un órgano legislativo, tú necesitas personas de distintos sectores y de distintas tendencias. Para el hecho jurisdiccional, eso es contra natura. Tú no necesitas una justicia parcializada en cuotas. Tú lo que necesitas es una visión integral, coherente de la argumentación jurídica y de la búsqueda hacia la verdad. El hecho judicial no se puede tratar igual que el hecho político. Y quienes están planteando que esta es una oportunidad, la recomposición del Tribunal Supremo de Justicia, para recuperar la democracia, están de alguna manera manoseando el término de justicia con los mismos argumentos que se manosea el hecho electoral y el hecho jurídico. En pocas palabras, es politizar un sistema y politizar una función que debe ser de las funciones más excelsas de una sociedad, la de juzgar a un individuo, la de juzgar a un ciudadano para darle o quitarle la libertad por un hecho cometido. Es decir, estoy de acuerdo con la idea de que esto, si se politiza como pretende hacerse, perturba, no es que lo va a detener, pero perturba el entendimiento de la Corte Penal Internacional, porque en definitiva estará dando muestras de una forma, de un mecanismo amorfo, mejor dicho, amorfo para resolver un problema vital de justicia que nunca la habrá en Venezuela si se resuelve de esta manera. Veamos lo que acaba de ocurrir. Mañana vencen los 15 días para hacer, digamos, las postulaciones al Tribunal Supremo de Justicia. Esas postulaciones son secretas y todavía no se han revelado. Pero ¿quién lo ha manejado hasta ahora? Un comité de postulaciones judiciales donde participan 10 diputados, de los cuales son 7 chavistas y 3 que aparentan ser de oposición. ¿Quiénes son esos 3 que aparentan ser de oposición? Uno de ellos es Timoteo Zambrano, que ha demostrado efectivamente vínculos con el régimen. Otro es Luis Parra, que ha demostrado vínculos con el régimen. Es decir, del lado chavista, del lado de oficialista de los diputados no puede haber pulcritud. Y del lado de la sociedad civil, los 11 representantes de la sociedad civil, 2 son 2 personas exconstituyentistas de la constitución fraudulenta de Maduro del 2017, y el resto son profesores universitarios en academias socialistas o de grupos, digamos,
afectos al gobierno. Incluso hay 4 personas abogadas que forman parte de un movimiento socialista, de abogados socialistas por Venezuela. Ese es el comité de postulaciones representativo de la sociedad civil. Evidentemente el resultado va a ser nefasto. Doctor Perkins Rocha, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, abogado, profesor universitario, miembro de 20 Venezuela, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el destino político de nuestro país. Vamos a la pausa y a regreso más. Gracias, María Alejandra. Gracias. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del destino político de nuestro país. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate Arturo Peraza, padre jesuita, defensor de derechos humanos, politólogo, vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Un placer, María Alejandra, estar contigo y con todos tus radios oyentes. Pues mucho interés de escuchar su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa, padre. Yo iniciaría a partir de una inquietud que trasladamos a nuestro invitado anterior, Perkins Rocha de 20 Venezuela. Le decíamos si la consulta o manifestación popular que ellos están promoviendo para renovar los liderazgos no es similar con la propuesta que ha presentado la Alternativa Democrática el propio presidente interino Juan Guaidó. Yo le pedí un comentario acerca de este tema y sobre, bueno, los escenarios que tenemos por delante. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Muchísimas gracias, María Alejandra. Bueno, mira, yo creo que es evidente para toda la ciudadanía que la oposición está en una situación clara de crisis, de liderazgo, de estrategia, de horizonte. Creo que ha habido buenas intenciones de parte de algunos, pero lamentablemente no ha sabido conducir el proceso y se ha atado a visiones estratégicas que normalmente no tienen capacidad de fluir rápidamente y de tomar decisiones frente a un contexto constantemente cambiante. Y en este momento ha variado de manera importante. Una cosa es que tú tengas los objetivos claros en los que muchos participamos del rescate de la democracia, rescate del Estado, del mismo Estado y de la República, rescate de la justicia social. Y otra cosa es que eso significa un conjunto de estrategias de cómo llevar adelante esos objetivos. Y claro, lo que habría que decir es que las condiciones en las que está hoy en día la oposición hacen muy complicado que puedan establecer un marco de estrategias comunes, y eso genera una sensación de pérdida, de no saber hacia dónde vas,
de falta de horizonte, de sinsentido, que hace que la población no responda a los llamados de la oposición. Basta ver el llamado del día 12 de febrero, fue realmente una cuestión pobre. Allí se aplica lo que decía entonces el difunto Hugo Chávez, escuálido. Y creo que es el resultado de un proceso de errores. Y esto significa que la oposición sí tiene que replantearse un cambio de liderazgo y una posibilidad de organización que responda de manera mucho más ágil a los cambios del entorno. Porque sucede que por el lado del régimen, pues rápidamente te cambian las barajas, te cambian el juego, te cambian los modelos y no tienes una oposición que sea lo suficientemente hábil para cambiar la estrategia y tener la credibilidad y la capacidad de poder hacer las variaciones que el contexto de realidad demanda. Y eso hace que la oposición esté siempre en posición reactiva y no en una proposición, en un movimiento activo de propuesta y de cambio. Ahora, eso, frente a qué escenario nos ubica y sobre todo, ¿qué significa esto para los ciudadanos? Y yo le traslado la inquietud, padre, porque tal como le decíamos a nuestro invitado anterior, hay venezolanos que no tienen demasiado tiempo para esperar que los factores políticos se pongan de acuerdo. Pienso ahora mismo en el caso de esta familia huyendo de Venezuela, cuyo hijo menor fue asesinado por acción de la Guardia Costera Trinitaria. ¿Qué puede decirnos? Escuchamos. Sí, mira, efectivamente, lo que tú estás diciendo y ese caso emblemático de ese niño muerto, ese bebé muerto a manos de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, es expresión de múltiples situaciones que siguen ocurriendo en el país, en donde seguimos teniendo una crisis humanitaria que nos abruma. Y bajo el disfraz hoy en día de un pequeño sector que vive dentro de una burbuja, que está en unas condiciones que trata de exhibir incluso sobre tepuyes, para decir que en Venezuela la cosa está bien. Y lamentablemente la verdad es que la situación es totalmente contraria. Pero al mismo tiempo no creo que lamentabilísimamente los procesos políticos no responden lamentabilísimamente a esas situaciones de crisis humanitarias. Lamentablemente, cuando tú empobreces a una población, no logras normalmente la reacción de que la gente se levante, logras exactamente lo contrario, logras el sometimiento, y eso es lo primero que entendió claramente el régimen hace muchísimos años, hace muchísimo tiempo, porque esta situación de empobrecimiento, María Alejandra, no es gratuita, es pretendida, buscada y deseada por el mismo régimen. A lo cual hay que decir que la estructura de sanciones lo que ha hecho es colaborar con la misma estructura del régimen. Eso ya en Cuba lo habíamos visto y lo tuve que repetir el esquema literalmente en Venezuela, y por eso es que el régimen no tiene ninguna necesidad de negociar, porque muy por el contrario, aunque hay cosas que le moleste, normalmente lo más fundamental lo está favoreciendo. Tiene una muy buena excusa para explicar la situación de empobrecimiento masivo sobre la base de una justificación bastante tonta, mientras ellos son los reales responsables del proceso. Por eso es que insisto que la estrategia como un todo ha sido bastante equívoca, y lamentablemente restablecer una nueva estrategia política lleva tiempo. Eso lamentablemente no se establece en pocos días o pocas semanas, por más que usted tenga los objetivos finales claros. La estrategia es un proceso que tú vas armando progresivamente. Cuando la alternativa democrática se estableció como camino alternativo, la posibilidad de un proceso electoral increciendo que eventualmente podía obtener una victoria importante que transformara al Estado y que tuvo coronación en la Asamblea del año de 2015, pues bueno, ese fue un momento muy importante. Eventualmente no significaba que el gobierno era mocho, que el gobierno se iba a quedar quieto, que el régimen iba a aceptar esa situación. Es claro que juegan en contra, es claro que trataron de obstaculizar, obstruir e impedir esa asamblea. Fue evidente que rompieron contra el marco democrático. Eso significó una pérdida de legitimidad para el régimen que hoy en día está sufriendo. Pero al mismo tiempo, lamentablemente, la alternativa democrática no fue capaz frente a ese movimiento de establecer nuevas respuestas,
sino que se enfrascó en su propia posición. Recuerda solamente aquel hecho de las cuatro vías alternativas, cada una con un partido a la cabeza. Eso lo único que significó fue la incapacidad de la oposición misma, sin necesidad de poner al chavismo de por medio como explicación, de poderse poner de acuerdo y de generar un proceso, una estrategia política que pudiera llevar adelante esa coronación que habían tenido en el año 2015. Por tanto, parte de la responsabilidad de lo que hoy estamos viviendo también la tiene la oposición. No la más alta, pero eso no significa que no hay responsabilidades. Tenemos que hacer una brevísima pausa para ir a policía. Al regreso quisiera su comentario sobre lo que está planteado de cara al 2024 o 2025, porque el chavismo no deja claro cuándo se van a celebrar, si se van a celebrar comicios en nuestro país, ni en qué condiciones. Yo le pediría su opinión, su análisis, pero si me permite, regreso de la pausa. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. En los escenarios políticos en nuestro país nos acompaña el padre Arturo Peraza, quien es sacerdote jesuita, defensor de derechos humanos, politólogo, vicerrector de la Universidad Católica en Guayana. Y yo le dejaba una inquietud, padre. Nicolás Maduro decía el 4 de febrero, ya no tenemos elecciones de aquí al 2025, más o menos. 2026 se preguntaba, la próxima elección 2025-2026, no sé qué dirá la ley electoral, por lo menos en 2022-2023 no hay elecciones. ¿Cómo interpreta usted esta declaración y qué alternativas le queda al ciudadano y a la dirigencia política en nuestro país? ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. No, es una forma de Nicolás Maduro de molestar a la gente de la oposición, ¿no? Digamos, yo no le daría el valor de que él va a desconocer que en el 2024 hay elecciones. De hecho, digamos, de alguna otra manera reconoce que sí cuando dice que en el 22 y 23 no hay elecciones. O sea, está claro que no dijo claramente que en el 24 no hay elecciones. Y ya eso es decir, pues, porque lo que deja en claro es lo otro. Y lo que está diciendo es que no hay negociación. Eso es lo que le está diciendo. O sea, la traducción de esa frase es no hay negociaciones. Lo de México no va. Ese es el sentido del texto. Y claro, para molestar, entonces lanza el tema del 25 y 26. Pero la dirección de la frase hay que interpretarla como no hay negociaciones, no tengo ningún interés
En el fondo, la gran pregunta sigue siendo la misma. Bueno, ¿qué es lo que le puede ofrecer la oposición al régimen, por lo cual el régimen quiera sentarse a negociar? Y en este momento es relativamente escaso, porque además el tema de las sanciones lo que sirve es de un espantapájaro para justificar la historia venezolana, como estaba diciendo, pero no porque eso sea muy eficiente frente al gobierno venezolano y le genere importantes costos. Sí genera costos, es innegable, le quita algunas cosas, pero no es que creo que el gobierno venezolano va a negociar cosas importantes en virtud de una cosa que se llaman sanciones, cuando incluso les resultan relativamente útiles para explicar la ineficiencia. De allí que en lo personal yo siento que lo que ha ocurrido es una importante continua instalación del régimen de Nicolás Maduro, que no necesariamente puede ser calificado directamente como chavista, aunque es una evolución de ese proceso, pero Nicolás se siente tan seguro que ha empezado una clásica purga, que es muy propio de este tipo de régimen, y esas purgas ocurren normalmente cuando el régimen se siente lo suficientemente estable como para poder liquidar antagonistas internos. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Padre Arturo Peraza, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, expresando opinión y análisis acerca del tema que preocupa y mucho a buena parte de los venezolanos, que tiene que ver con el escenario político, el destino político de nuestro país, la posibilidad de una transición a la democracia en Venezuela. Gracias. Nosotros gracias. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares, la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.